Aquí. Chau, chau. Buenas noches, doctor Basiga, don Mauricio. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estaban escuchando mis actividades maquiavélicas. Un poquito. Bueno, por lo menos así aprenden otras habilidades fuera de técnico, como dirigente. Sí, pues son todólogos, ¿no? Ya, esa es la figura. Además, ya es hora de que deje la dirección técnica y me dedique de lleno a la dirigencia y a Correcto. practicar Está como bien. Maquiavelo. Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche a cargo del doctor Mauricio Basiga. Continuamos con el tema de psicología del deporte. Y si tienen dudas, consultas, aclaraciones, no duden en pedir la palabra. Pero hay una recomendacióncita que les vuelvo a hacer. Cuidado con sus micrófonos porque a veces eventualmente se les enciende y se escucha de fondo todo lo que está sucediendo donde se encuentran e interrumpen un poco la disertación del docente. Con esa recomendacióncita, Mauricio, te dejo la clase a tu cargo. Adelante. Okay. Gracias, Paul. Buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a esta clase, a la segunda clase de psicología del deporte. A ver, vamos a compartir un poquito la pantalla. Paul, si nos puedes. Ya está. Ok. Muy bien, ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Excelente. Bien, como hemos hecho en las clases, vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir haciendo pausas para poder ir absorbiendo algunas dudas si es que tuviesen, ¿sí? Bien, la anterior clase pudimos ver todo lo que es en forma general, lo que es la psicología, eh, las partes que tiene la psicología, cómo se aplica y demás, ¿no? Ahora vamos a ir profundizando un poco más en cada una de estas partes, ya que es importantísimo conocerlas porque es esta parte donde nosotros vamos a trabajar con nuestros deportistas. Reitero, el trabajo, obviamente, en cuanto a la psicología deportiva, la medicina deportiva, tiene que ser un profesional que tiene que ser parte de su equipo. Si pudieran tener un psicólogo que les apoye en la parte de psicología deportiva, pues fabuloso. Pero si no, pues hay que tener por lo menos el conocimiento para poder ayudar y poder preparar a nuestros deportistas, ¿no? Les he dicho, ustedes son muy capaces, tienen que ser tan capaces para preparar a los deportistas en la parte física, en la parte técnica, táctica, pero también tenemos que trabajar. Es muy importante, creo que es fundamental trabajar también la parte mental, porque un jugador que está bien trabajado, física, técnica, tácticamente, si tiene la cabeza en otro lado, pues no nos va a servir, por más que en los entrenamientos nos haga maravillas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy día sobre el deporte y la psicología cognitiva, ¿sí? Recordemos que había una parte cognitiva en la psicología, una parte conductual y una parte que corresponde a los sentimientos. La parte más importante y la que más se aplica dentro de lo que es la psicología deportiva es pues la parte cognitiva, ¿sí? Es la parte de la mente, es la parte donde el sujeto, el individuo o el deportista pues va a generar el pensamiento, adquiere conocimientos, en base a esos conocimientos va a estructurar ideas en su cerebro y en consecuencia va a actuar, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no vamos a llegar a confrontar o no vamos a llegar a interpelar las decisiones o los pensamientos o la mente que tiene el deportista. Lo que nosotros tenemos que ayudarlo es hacer un autoanálisis de lo que está haciendo, sea bueno o sea malo, para que él mismo pueda sacar sus propias conclusiones. Para eso tenemos que nosotros tener las ideas y los conceptos bien claros que queremos que el deportista pueda asimilarlos y aplicarlos en la actividad que nosotros les vamos dando, ¿sí? Bien,
vamos a empezar. Entonces, vamos a recordar a Diego Armando Maradona, un gran futbolista, quien tiene dos frases, ¿no? Célebres. Una, ver la pelota, correr tras ella, me convierte en el hombre más feliz del mundo. Esto es a lo que todos deberíamos llegar al hacer deporte. Ya les he dicho en la anterior clase, cuando uno se divierte, la pasa bomba y hace lo que más le gusta, lo que más le encanta, pues la va a pasar bien y lo va a hacer recontra re bien. Entonces nosotros tenemos siempre que propender a nuestros deportistas, a nuestros jugadores, a esto, a que lleguen a ser felices jugando, a divertirse, y no que sea una carga, una tensión, algo que esté ahí por atrás y que si fallo me matan en las categorías inferiores, si hago un pase mal, me doy la vuelta para ver si mi papá me grita, no me grita, si mi entrenador me grita. No, no tiene que ser algo que tensione, que estrese al deportista. Tiene que ser algo que lo lleve a ser el hombre más feliz del mundo para que pueda hacerlo de la mejor manera, ¿no? Otro de los pensamientos que también es importante y que se maneja dentro de la psicología, dice aquí, ¿no? Mi madre piensa que soy el mejor y crecí para siempre hacer lo que mi madre me decía, ¿no? Entonces son ideas, si se dan cuenta, ideas que se le han, no metido, pero que se le han ido criando y educando en la casa, ¿no? Porque sí, él, en su casa, en su domicilio, siempre le decían que tiene que hacer caso a su mamá, ¿no? Entonces, si su mamá le dijo que él era el mejor, pues él era el mejor y lo sentía que era el mejor. Entonces nosotros también, especialmente desde las edades pequeñitas, tenemos que inculcar estas ideas a nuestros jugadores. Decirles, ustedes son buenos jugadores, van a ser campeones, son los mejores, dan todo. Les he dicho, es como un niño, si a un niño lo trabajamos, le decimos tonto, 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 pues va a haber un rato que se lo va a creer y va a ser un tonto. Igual a un jugador, si le decimos, eres malo, eres malo, eres malo, pues se va a creer, va a ser malo. Y obviamente que también tenemos que corregir esa conducta, no solamente dentro del cuerpo técnico, dentro de nosotros, sino también dentro de lo que son la relación o interrelación que tienen con sus compañeros, porque ahí es donde empiezan a crearse este tipo de problemas entre ellos mismos, donde empiezan a calificarse o a decirse cosas que a la larga, que parecen inocentes, pueden hacer que crean ya cierto tipo de conductas en el futuro. Bien. Entonces, nuevamente vamos a ver y repasar qué es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la que se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables, mentales, que median entre el estímulo y la respuesta abierta. A ver, dicho en un lenguaje un poquito más comprensible, diremos pues que la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas afloran o qué ideas tienen en la mente las personas y cómo estas ideas van a influir en su respuesta emocional y en su conducta en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina del deporte, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser qué ideas afloran en la mente de nuestro deportista y cómo estas ideas van a dar una respuesta ya sea emocional o una respuesta conductual. O sea, recuerden, conductuales ya hacer lo que está pensando, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos y que sepamos esto, porque nosotros donde trabajamos con nuestros deportistas tenemos que trabajar justamente acá, donde afloran las ideas en la mente. ¿Para qué? No para meterle ideas que nosotros queramos, sino para guiarlo a que pueda hacer lo correcto, ¿no? Si es que él tuviera algún tipo de ideas que no están dentro de lo establecido, dentro de lo que queremos, entonces tenemos que darle una idea y unos justificativos acerca del pensamiento equívoco que tiene él y darle una idea clara para que él, le reitero, no hay que imponerle, sino para que él solito pueda razonar y ver que lo que nosotros estamos haciendo o diciéndole es lo correcto, ¿sí? Dentro de lo que es la terapia cognitiva, terapia, obviamente estamos hablando del tratamiento ya de una persona, se va a utilizar para resolver multitud de problemas psicológicos. Si el problema está en la mente, está en lo que genera a la mente, entonces nosotros tenemos que llegar a esa parte de la mente, ¿sí? Entonces, estos pensamientos o cogniciones
influyen y en muchos casos determinan el comportamiento de la persona. Por lo tanto, el tratamiento, desde esta perspectiva, se tiene que centrar en identificar aquellos pensamientos, aquellas creencias y aquellos esquemas mentales que no corresponden a la realidad circundante. O sea, nosotros, si se acuerdan, en la anterior clase también vimos que hay varias técnicas para hacer la evaluación de la persona o del deportista. Y la más importante habíamos quedado que es la de la observación. ¿Sí? Nosotros podemos observar a nuestros deportistas, observar sus actitudes, observar su interrelación con el resto de los deportistas, con el público, con su entrenador o con el resto, con el resto del cuerpo técnico o inclusive con su familia. Y en base a eso podemos identificar los pensamientos que está teniendo nuestro deportista. Podemos determinar las creencias, podemos ver que él se pone primero la media izquierda, luego la derecha, da una vueltita en el camarín, pisa primero el pie derecho, no pisa la raíz. O sea, son pequeñas cositas y creencias que quizás él tenga en la mente. Y a la vez también podemos ver esquemas mentales que él mismo ya ha ido estructurando en su cabeza, ¿no? Si vemos que esos esquemas, que esos pensamientos, que esas creencias son positivas, son buenas, y hemos dicho, nosotros lo que estamos queriendo es formar buenas personas y que están dentro de los lineamientos, pues no los tocamos. Pero si vemos que están fuera de esto, pues sí es el momento en el que tenemos que actuar y tocar en este problema, ¿no? Ahora bien, también dentro de lo que es esto, el estudio, ver y hacer la terapia, podemos ver que también hay un enfoque desadaptativo, exagerado o dañino, que puede hacer que la persona pueda dañarse ella misma, ¿no? Entonces, para nosotros es importantísimo hacer el análisis, la observación y si es necesario hacer algún test de evaluación para poder identificar todos estos problemas y poder manejar. La terapia, como les digo, va a ser lo que nos va a servir para poder romper todas esas estructuras, esas creencias y esos pensamientos que quizás son malos, que no son buenos o que no son positivos para el desenvolvimiento y para el desarrollo de nuestro deportista. Bien, en el deporte, la psicología cognitiva es responsable de llevar a cabo dicho conocimiento, ¿sí? Ya que son esenciales en el funcionamiento del diagnóstico del deportista, el uso de las sensaciones, el uso de las percepciones, el uso de la memoria de aprendizaje y el uso de la imaginación, ¿no? Entonces, estas otras cuatro esferas son las que hay que empezar a analizar y hay que ver en el comprender a nuestro jugador, en el comprender a nuestro deportista y en analizar cuál es el problema, ¿no? Obviamente nosotros siempre no vamos a ver a todos los deportistas directamente, evaluarlos psicológicamente. Siempre vamos a tratar de, o sea, eso es automático, vamos a evaluar al deportista que está fallando, que lo vemos preocupado, que lo vemos distraído, que lo vemos en otra, ¿no? No siempre van a estar todos, siempre va a haber uno o dos, o quizás no haya ninguno. Eso quiere decir que hay un buen ambiente, entonces no va a haber ningún problema. Pero en el momento en que nosotros identifiquemos a uno, tenemos que empezar a hacer el análisis. Obviamente, dentro de lo que es la psicología deportiva, que es muy aparte de la psicología cognitiva de las personas, porque esto se aplica directamente a una persona por un determinado problema o por una determinada actitud, se transforma o se adapta de una manera diferente en el deporte. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dentro de lo que es el deporte, uno, al individuo y a la acción del individuo dentro del grupo. ¿Por qué? Porque las acciones que tome el individuo pueden afectar al resto del grupo. Y eso puede determinar que bajen tanto su rendimiento individualmente como colectivamente. Entonces, al hacer un análisis individual de la persona a la cual estamos viendo, vamos a ver el uso de la sensación, como les decía, el uso de la percepción, el uso de la memoria de aprendizaje y el uso de la imaginación, ¿sí? En este caso, en la parte y en el trabajo y la práctica mental, el psicólogo debe asesorar a todos los deportistas primero para practicar lo que es la concentración, ¿sí? Una persona que no está concentrada, pues no va a atender,
no va a captar y no va a poder ejecutar de una manera adecuada lo que ya tiene planificado o que quizás ya lo tiene como conocimiento, ¿sí? Ahora bien, como les decía hace un rato, en el deporte en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, que es el futsal, no es un deporte individual, sino es un deporte colectivo. Entonces, tiene que hacerse un enfoque diferente para cada situación. Y el psicólogo o el entrenador, en caso de ustedes, tienen que diseñar ejercicios apropiados para cada situación que se pueda dar. Por ejemplo, una situación, agarrar y durante el entrenamiento decir ya ejecución de penales. ¿Quién va a patear el penal? La típica, ¿no? Porque en partido nadie quiere patear el penal porque nadie se siente preparado. ¿Por qué? Porque el que patea el penal en el último minuto puede ser el bueno que ha metido el gol y ha sacado campeonatos, puede ser el chico malo que ha fallado el penal y que por culpa de él se ha perdido el campeonato. Entonces nosotros durante todo lo que es el entrenamiento tenemos que ejercitar todas estas actitudes. ¿Para qué? Para que ellos no tengan ese temor en el momento de tomar una decisión y que más bien sean entre todos los que se peleen por patear el desmenar, teniendo en cuenta que el resultado de la acción pues no va a afectar, sea positivo o sea negativo, no tendría que afectar emocionalmente. Si bien puede llevar a la gloria o puede llevar al fracaso, hay que asumirlo los dos de la mejor manera, pero tiene que haber el compromiso de que todos están listos y preparados para poder hacerlo. Por eso es importante que durante el entrenamiento también se practiquen cierto tipo de situaciones, o como en el caso de que se expulse a un jugador, entonces hay que preparar psicológicamente a nuestros jugadores para que puedan desplazarse con un jugador menos. Sabemos que el equipo contrario va a tener superioridad numérica y pues el jugador que está al otro lado, que en nuestro equipo, que está con disminución de gente, pues tiene que estar preparado psicológicamente para afrontar esto. Tiene que pensar más rápido porque el movimiento de la pelota es mucho más rápido. Tiene que tener un mayor despliegue físico, tiene que estar más atento, tiene que estar más concentrado, escuchar mejor, agudizar sus sentidos. Entonces, nosotros durante todo el entrenamiento tenemos que preparar justamente situaciones similares que se puedan dar. ¿Para qué? Para que en el momento dado nuestros jugadores están preparados para poder afrontar este tipo de situaciones y que no les vengan de golpe y que no sepan qué hacer y que todo lo que se ha practicado y entrenado pues termine en nada, ¿sí? Bien, en cuanto a la preparación del deportista, tenemos las variables de la preparación, que son básicamente tres, ambientales, fisiológicas y biológicas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que ningún deportista participa en ninguna especialidad, ya sea de manera individual o colectiva, en grupo, solo o en equipo, al margen de lo que son sus emociones, lo que son sus sentimientos, lo que son sus problemas familiares y lo que son sus preocupaciones, ¿no? Entonces, imagínense, todos tenemos una actividad diaria, tenemos una vida familiar, tenemos el trabajo, una vida cotidiana. Él tiene que extrapolar otra situación diferente, que es el jugar en su equipo, trabajar. Entonces, tiene que salir de una idea, si es menor, del estudio, de la casa, de lo que es su rutina, y entrar a otro mundo donde está ejercitando un deporte de competición y están sus compañeros y tiene otra familia, digamos. Entonces, obviamente que sus problemas familiares, sus emociones, sus preocupaciones, pues pueden afectar uno. O puede ser al contrario, que puede ser que el deporte sea lo que le genere preocupaciones, problemas entre amigos, con el entrenador o entre sus sentimientos que los pueda llevar a la casa. Entonces, es complejo para el deportista tener que manejarse en dos ambientes. Entonces, nosotros tenemos que tratar siempre de trabajar a nuestros deportistas para que en el momento que estén entrando al entrenamiento, traten un poquito de hacer el margen a un lado, lo que son sus problemas, sus sentimientos y quizás también sus preocupaciones. Para eso, como les digo, tenemos que trabajar en las ideas y en la mente de nuestros deportistas, ¿sí? Estos elementos biológicos, fisiológicos y ambientales, que son los que van a las variables para nuestro deportista, si bien son elementos subjetivos,
en gran medida, en algún momento, pueden marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito de nuestro deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque en situaciones en las cuales estas variables, por ejemplo, fisiológicas, en las cuales nuestro deportista, hay algunos que tienen mayor resistencia física, otros que son más de explosión, entonces empiezan a hacerse comparaciones, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a haber interrogantes. Yo, ¿por qué no puedo correr más que él? ¿O por qué yo no puedo ser más rápido? Entonces ese tipo de ideas pueden generar que distraigan la mente de nuestro deportista y no se pueda concentrar para hacer la actividad que estamos haciendo. No, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esa idea y decirle, pues bueno, tú eres rápido, tú ayudas en volver rápidamente, tú tienes mayor desplazamiento físico, entonces tú tienes que ayudar y reforzar a los demás. Entonces, dentro de la misma idea, nosotros tenemos que ir reforzando y cambiando la forma en que ellos ven la situación. En vez de que ser una desventaja, es una ventaja que puede ser aprovechada por el equipo. Igual, lo mismo lo que son las variables biológicas. Yo soy más grande, yo soy más pequeño. Perfecto, tú eres más grande, tienes más cuerpo y puedes ir al choque, puedes ir a marcar. En cambio, yo soy pequeño, pero soy más habilidoso, puedo hacer la gaveta y puedo moverme rápidamente. Entonces, tenemos que manejar también esas variables importantes, las variables fisiológicas. Explicarles siempre a nuestro favor. Siempre tenemos que manejarlo de una manera que los deportistas vean que cada uno, al margen de sus diferencias biológicas, pues tiene su propia ventaja dentro de lo que es la cancha. Y obviamente la parte ambiental también es importante, ¿no? A mí no me gusta jugar en el calor, no, pucha, no, yo prefiero jugar en el frío. Entonces nosotros también tenemos que prepararlos para que puedan afrontar todos los ambientes y todos los medios. ¿Por qué? Porque si el jugador quiere llegar lejos, quiere estar en una selección La Paz, en una selección boliviana, pues va a tener que ir a jugar a Potosí, como va a tener que ir a jugar a Cobija, o va a tener que ir a jugar a Bermejo, donde es un lugar donde hace mucho más calor, donde hay más insectos y demás. Entonces, nosotros también tenemos que prepararlos para que todos estos factores los puedan manejar de una manera adecuada y que no afecten a su concentración y de hecho a su rendimiento, no afecten a su cognición, a su mente, porque ellos van a empezar a trabajar ahí ideas que no son correctas y que lo que van a hacer únicamente es pues disminuir y desmejorar lo que es su rendimiento, ¿sí? Bien. Ahora, ¿de dónde nace o cuál es el origen del, del, de la psicología cognitiva? Tuvo sus comienzos, como dice acá, en las investigaciones en el campo del conductismo. O sea, antes se trabajaba mucho lo que es la conducta, ¿no? Pero se vio que no era muy favorable porque se los trataba como unos robots, porque solamente era modificar en base a los sentimientos la conducta de las personas, ¿no? Entonces, se vio que no era lo correcto, no tenía muchos resultados favorables, especialmente el conductismo. Se trabajó mucho en lo que es en Norteamérica, en Estados Unidos. Y entonces los primeros que revolucionaron esto, ¿no? Fueron básicamente los países comunistas, especialmente la URSS, ¿sí? Ellos habían desarrollado técnicas de optimización del rendimiento en los proyectos espaciales. Entonces, vieron que tenían muy buenos resultados, entonces los psicólogos deportivos sacaron toda esta información que utilizaron en los proyectos espaciales soviéticos y empezaron a hacer estudios para ver cómo se los podía aplicar en sus deportistas. Y ustedes saben que en esos años 60, 70, donde había la Unión Soviética, pues inmejorablemente mejoraron su rendimiento los deportistas, gracias a las técnicas que empezaron a aplicarlas, gracias a este tipo de estudios que se empezaron a realizar. Ahora, ¿qué estudios son los que realizaron? Básicamente se centraron en cómo las personas logran el conocimiento y en los principios basados en la modificación de estructuras mentales como medio para que los deportistas adquiriesen una percepción real de uno mismo y del mundo circundante para actuar de manera eficaz. Básicamente, lo que ellos hicieron, todo este concepto grande que ustedes lo ven,
se resume en un tratamiento que lo llamaron un tratamiento de autorregulación. ¿Donde qué? Lo que les decía. Ellos ya tenían unas estructuras mentales, entonces se les daba charlas, se les hablaba, tenían terapias con el psicólogo y lo que hacían era modificar las estructuras mentales como medio para que ellos puedan tener una mejor percepción real de sí mismos y de su entorno, ¿sí? Entonces, todo esto fue llamado un tratamiento de autorregulación, que en realidad lo único que era, pues era yoga, nada más que eso, ¿sí? Me acuerdo una pregunta del profesor Mac Velázquez en el curso de Fisiología del Deporte, nos decía, si la yoga era importante, pues sí, es importantísima, ayuda bastante, porque va a ayudar a que nuestros deportistas pues empiecen a autorregular solos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es guiarlos para que lleguen a una autorregulación buena que pueda ser beneficiosa tanto para ellos como personas, como puede ser beneficioso para todo el equipo, ¿sí? Una vez que concluyeron estos estudios, unas 2 décadas después, o sea, unos 20 años después, todos estos estudios fueron la base de todas las técnicas mentales que se han empezado a aplicar en el deporte, tanto en Rusia como en los países orientales de ese momento, ¿no? Especialmente Alemania, los cuales empezaron a potenciar más a sus deportistas gracias a este trabajo que se empezó a realizar. Obviamente que todo iba acompañado de una parte física, técnico, táctica, pero sí fue fundamental la parte de la autorregulación. Bien, ¿cuál es la base del cognitivismo, como se llama, ¿no? Psicología cognitiva, la base del cognitivismo, ¿no? Su base es que pronto la Unión Soviética declaró la existencia de la mente. O sea, al principio, como les decía, solamente se hablaba de conducta, la conducta, o sea, lo que ejecutaba el deportista. Entonces, en ese momento, ya declararon la existencia de la mente y que el deportista tenía que trabajar esa parte de la mente y no solamente la parte que la ejecuta, ¿no? Entonces, unieron lo que es el cognitivismo junto con el conductivismo, lo que les decía en la anterior clase, la asociación y el trabajo en las dos, tanto en el pensamiento, en la mente, como en la ejecución, en el conductivismo, en la ejecución, en base a los sentimientos y demás, pues ha dado muchísimos mejores resultados, ¿sí? Ninguno solo va bien. Se trata en ciertos casos solamente la parte cognitiva o solamente la parte conductiva, pero la asociación y el trabajo simultáneo entre las dos facetas, pues va a dar muchísimos mejores resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente, se desecharon esos conceptos médicos que había de enfermedad, porque siempre decían, ah, no, este está enfermo, este tiene un problema psicológico. Entonces, desecharon todos esos problemas de enfermedad y lo cambiaron por un concepto de alteraciones de la conducta, ¿sí? Además, que cambiaron el aprendizaje nocivo por una modificación de la conducta, lo que hablábamos. Con la modificación de la conducta, lo que vamos a lograr es que el deportista empiece a autorregularse, ¿sí? Este enfoque lo que va a hacer es brindar al deportista la posibilidad de un entrenamiento que básicamente sustituya la conducta indeseada por una más provechosa, que a la larga lo que va a hacer es permitirle que pueda adaptarse de una mejor forma a su entorno, ¿sí? Nuevamente, entonces lo que queremos es que el deportista, sabemos que ya no tiene una enfermedad, sino tiene una alteración de conducta y nosotros podemos modificar la conducta, la podemos entrenar su conducta, lo que vamos a hacer es, nuevamente, que para él sea muchísimo más provechoso todo lo que está adquiriendo, todo lo que está aprendiendo, y esto le va a permitir que pueda adaptarse de una mejor manera ahí. Si nosotros escuchamos a nuestro jugador, vemos cuál es el problema, si él tiene una idea o un concepto erróneo y le ayudamos a que él pueda razonar y ver que realmente lo que nosotros le estamos diciendo es lo bueno, pues lo va a asimilar de una manera adecuada y lo va a aplicar y lo va a plasmar de una mejor manera en el entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? En la cancha y en el desempeño que pueda tener dentro de lo que es la cancha de fútbol.
El cognitivismo concibe al ser humano en 3 de sus aspectos, ¿sí? En un sujeto activo, en un sujeto responsable y en un sujeto capaz de construir su propio conocimiento. Activo porque permanentemente está recibiendo y está captando y está empezando a aprender y a recibir todos los conocimientos que él tenga. Responsable, ¿por qué? Porque es responsable de sus actos, es responsable de la creación de sus ideas, la creación de sus pensamientos. Y obviamente va a ser capaz de construir su propio conocimiento, lo que hablábamos hace un rato, estructuras mentales, en base al aprendizaje, en base a la responsabilidad y en base a lo que nosotros trabajemos, pues vamos a poder crear estructuras mentales. Y lo que hay que tratar de hacer es crear estructuras mentales positivas y favorables para la persona y obviamente para el deportista. Les reitero, una buena persona va a ser un buen deportista. Bien, la psicología cognitiva, entonces, se va a convertir en el análisis científico de los procesos mentales abordados sobre la base de la analogía mente-ordenador, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto, ¿no? El análisis que nosotros vamos a hacer, como les decía, va a ser importantísimo de cada una de las personas, bueno, cada una de las personas que identifiquemos, porque si nosotros logramos trabajar a cada uno de los que está fallando, pues vamos a mejorar indirectamente al grupo, ¿sí? Entonces nosotros, es igual como en un ordenador, como en una computadora, que nosotros metemos toda la información y la computadora tiene su procesador que va a hacer que se ejecute alguna orden que nosotros hemos creado. Lo mismo sucede en la mente. Nosotros introducimos toda la información a nuestros deportistas, pero también tenemos que introducir todo lo que viene a ser la parte de la estructura para que ellos puedan armar sus conceptos y sus ideas mentales. Entonces nosotros introducimos ideas buenas, como por ejemplo, el fair play, pues un jugador limpio vamos a tener un jugador que sí va a poder hacerlo. Pero si nosotros les enseñamos mañas, malas costumbres, pues vamos a indirectamente enseñarle, indicarle que la trampa o lo malo es bueno. Y entonces él después subjetivamente solito va a empezar a buscar cierto tipo de atajos o medios para poder sacar ventaja. Pero si él tiene los conceptos, las ideas y los principios que hemos hablado muy bien en la primera clase, que es importante crear buenos principios, pues el deportista va a crear ideas buenas y lo que nos va a ayudar a que pueda trabajar de una mejor manera, ¿sí? Por eso es que el cognitivismo afirma que imágenes y pensamientos son determinantes en el comportamiento humano. Si yo veo que mi entrenador le grita a otro jugador, pues voy a aprender y yo cómo no voy a gritarle a mi compañero. Si yo pienso que el entrenador está haciendo mal o que el entrenador ha tomado una decisión equivocada y no la converso, pues lo que va a hacer es que me genere un mal comportamiento y va a determinar otro tipo de actitud en la cancha. Si me saca de la cancha, quizás por una disposición táctica que yo no la sé y que sí la está planificando el entrenador y no la comprendo, pues voy a salir de la cancha. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que sacan a un jugador y lo quieren volver a entrar y algunos directamente dicen no quiero entrar, otros agarran y dicen fingen lesión y dicen no, me duele, pero simplemente es porque no llegan a comprender y entender, no llegan a entender el pensamiento del entrenador porque él está viendo más una visión global como equipo que individual del jugador. El jugador siempre va a estar viendo en la mayoría del tiempo va a estar viendo su desempeño y su desenvolvimiento individual. Obviamente que le interesa la parte colectiva, pero hay un momento en que se zafa y que va a dedicarse a ver, el momento en que lo saca de la cancha y empieza a protestar, no está viendo el bien del equipo, lo que está viendo es el bien suyo. Entonces, en ese momento sus pensamientos están en otra y lo único que van a hacer es modificar su comportamiento y pues van a dañar al grupo. Entonces, todas esas ideas, como les decía al principio, tenemos que ir trabajándolas con situaciones con técnicas similares que se pueden hacer y se pueden recrear dentro de los entrenamientos.
hay que explicarles, hay que decirles a los jugadores, en cierto momento, aunque tú eres el mejor jugador, eres el capitán, pues tienes que descansar. Uno, porque tu físico disminuye y necesito que te recuperes. O dos, tácticamente el partido se ha planteado de otra manera, necesito otro esquema donde tú no entras. Entonces, si nosotros eso lo hablamos, lo practicamos y lo entrenamos dentro de lo que es el entrenamiento día a día, entonces, pues el jugador en el momento en que se ha retirado de la cancha, pues no va a tener ningún inconveniente y no va a tener la necesidad de fingir una lesión. Lo propio, algunos empiezan a agarrar miedo y igual lo propio empiezan a fingir una lesión. Entonces tenemos que enseñarles a que si también tengan la capacidad y la valentía de decir que no están en condiciones o que quizás no están concentrados o que quizás no están metidos en el partido, pero que no sea una salida fácil porque se lo ve complicado, sino porque realmente no está en eso, ¿no? Entonces, todo eso se lo tiene que trabajar en los entrenamientos con mucha confianza, tanto entre el entrenador, bueno, no solo el entrenador, sino todo el cuerpo técnico y los jugadores. Es como una relación padre-hijo. Si yo a mi hijo le doy confianza y él confía en mí, pues me va a contar todo y me va a explicar todo. Pero si él no llega a tener una confianza, pues me va a ocultar cosas, me va a mentir y no me va a decir la verdad. Entonces tiene que haber una muy buena relación entre todo lo que es el cuerpo técnico y los jugadores, saber comprender, entender todo tipo de situaciones para que nosotros podamos llevarlo de una mejor manera dentro de lo que es el campo de juego. Bien, eh, en el deporte, además de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es la psicología cognitiva, el cognitivismo, eh, como les decía, tuvieron que hacer cierto tipo de adaptaciones, ¿no? Entonces, adaptaron para el deporte la inclusión de la teoría del campo de Kurt Lewin. ¿Qué dice la teoría del campo de Kurt Lewin? Es igual, es un psicólogo ruso que fue nominado el padre de la psicología social. O sea, ¿qué es lo que empezó a trabajar él? Él se dio cuenta que no solamente se tenía que trabajar en el individuo y solamente en la persona. Y fue uno de los primeros que empezó a hacer estudios en grupos. Y es el que justamente en la teoría del campo de Kurt lo que dice es eso, que en un grupo de personas o un grupo de trabajadores, o lo que ustedes gusten, donde están más de una persona, la afectación de uno puede afectar a todos, ¿no? Entonces, por eso es que estas teorías fueron aplicadas, ya que en el deporte no solamente hay deportes individuales, sino colectivos, y la mayoría son colectivos, y pues bueno, es importante trabajar todas estas teorías para poder aplicar y poder trabajarlas en lo que es la parte emocional, en lo que es la parte de trabajo en grupo. Además, que además incorpora lo que decíamos acerca de la psicología del medio ambiente, que influye bastante, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son importantísimos porque son los que si se acuerdan lo que veíamos en alguna otra diapositiva, son parte de los factores en el entorno que pueden afectar al deportista, ¿no? Vimos aspectos fisiológicos, biológicos y ambientales. Entonces, importantísimo el campo ambiental y el trabajo en grupo en base a todo lo que ya hemos visto hace un momento. ¿Sí? Bien, a ver, hagamos una pausita porque ya vamos a entrar a lo que son las distorsiones cognitivas. Hasta acá no sé si tienen preguntas, consultas, algo que quizás a ustedes no les haya quedado muy claro. Doc, buenas noches. Hola, buenas noches. Doc, una consulta. He notado en niños, tal vez de 10 años, que están emocionados al entrar a la cancha, para entrenar, le digo, ¿no? Y una vez ya dentro de la cancha y están empezando a entrenar, se distraen y ya no hacen lo que hacen sus compañeros. ¿Esto a qué se debe, Doc? Bueno, eso básicamente se debe a que hay un déficit de concentración, no están concentrados y no están atentos. Entonces, tenemos que llegar a captar, o sea, es importante los primeros, igual que la entrada en calor,
igual tenemos que empezar a captar rápidamente la atención de ellos para que puedan realizar todas nuestras actividades, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, técnicas para poder mejorar la atención de nuestros deportistas, pero básicamente es eso, ¿no? Hay factores que influyen. A veces puede ser que el grupo de trabajo sea muy amplio, ¿no? Si tenemos, por decirles, no sé, 20 niños y es uno solo, entonces es muy difícil prestarle la atención a todos, ¿no? Entonces tenemos que tener un grupo determinado de niños para poder darles toda esa atención y que ellos puedan realizar el ejercicio de una manera adecuada, ¿no? Eh, estimo que por lo menos máximo se debería trabajar con 10 a 15 niños por entrenador para que podamos captar toda la atención de ellos y que puedan ejecutar todas las instrucciones que nosotros les podemos ir dando. Doc, pero, perdón, Doc, pero influye la edad porque chiquitos Sí, de 10 años ya están, ya saben lo que es llevar, conducir el balón y correcto. todo. Es que sí, eso es importante, eso es fundamental, ¿no? El trabajo tiene que ser ya, ¿cómo diremos? A ver, categorizado, ¿no? Los que tienen ya un nivel más alto de aprendizaje ya tienen que ir aprendiendo, o sea, tenemos que ir reforzando todo lo que es la parte de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si hay uno que ya ha aprendido, ya conoce, pues va a aburrirse, ¿no? Entonces, lo que hay que hacerle, hay que separar a los grupos para que empiecen a trabajar las partes en las cuales ellos necesitan. Si hay algún grupo que está atrasado, pues hay que trabajarlos, porque ellos se van a esforzar por llegar a lo que los demás ya están trabajando. En algún momento lo ideal es que traten de igualarse y que empiecen a trabajar todos en conjunto, ¿no? Pero en un momento determinado sí va a haber esta diferenciación. Entonces, no podemos atrasar a unos o no podemos adelantar mucho a otros. Entonces, lo que hay que tratar es trabajar las actividades separadas hasta nivelarlos y que todos puedan trabajar conjuntamente. Gracias, Doc. Juan Carlos, ¿alguna otra consulta? ¿Bien? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que son las distorsiones Doctor, cognitivas. Sí, sí, adelante. Adelante, adelante. ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Claro que ¿Qué sí. pasa? Yo sé que en cada club, en cada, digamos, equipo de futsal, cuando, digamos, hay un campeonato, siempre los encargados, bueno, la dirigencia quiere llegar, pues, a la cúspide, ¿no? Llegar a un primer lugar. Pero siempre yo he visto mayores, también juveniles, de que todo el esfuerzo, todo el proceso del campeonato lo hacen los jóvenes, pero ya para las semifinales, finales, contratan gente que no ha empezado pues con los jóvenes o con los ya mayores, ha empezado desde un principio el juego. Ya para llegar, digamos, a ya semifinal, final, ya contratan jugadores pues que juegan, digamos, en la liga, bueno, en buenos equipos ya, pero yo veo cómo sienten, digamos, cómo se sienten los deportistas, ya que tanto esfuerzo les ha llegado, les ha costado llegar hasta ese puesto y que contraten gente que venga a jugar 2 partidos para poder llegar a ganar el primer lugar. Y cómo yo veo cómo se siente ese momento el jugador o cómo podemos mejorar toda esa situación, doctor. Claro, eso tenemos que trabajarlo desde la parte dirigencial, ¿no? Porque es lo mismo que yo me raje toda la semana entrenando y que pues el día del partido llega uno que nunca ha entrenado en la semana y entre de titular, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar frustración en nuestros jugadores, en los que realmente le están poniendo todas las ganas y todo el pecho al equipo. Evidentemente, todos queremos ganar, ¿sí? Todos quieren ganar, pero recuerden, siempre, en todas las categorías, siempre va a haber un solo ganador. Solo va a haber uno ganador y después está el resto que ha perdido. Entonces, creo que tanto en lo que es la dirigencia y lo que es el cuerpo técnico, se tiene que hablar y trabajar antes de la pretemporada y quedar en esto, ¿no? En lo que queremos, cuál es nuestro objetivo y hasta dónde podamos llegar, sea cual sea el resultado.
los proyectos tenemos que hacerlos a largo plazo. Si tenemos gente que trabaja, que viene, entrena, pues hay que darle la cabida y darle la oportunidad a ellos. Sabemos que si uno va a entrenarse permanentemente, constantemente, pues va a llegar a hacer, a lograr sus objetivos. Pero si nosotros lo que estamos haciendo es permitir que vengan otros jugadores que no han entrenado, que no han llegado hasta el éxito y solamente han culminado lo que viene a ser, lo único que estamos haciendo es frustrar y perder credibilidad con nuestros jugadores. Entonces yo creo que en ese momento, por eso, para evitar este tipo de situaciones, lo ideal es hablar a principio de temporada con los dirigentes y quedar claros, ¿no? Que se empieza con los que están y que nadie puede entrar a medio camino. Así sea el mejor jugador del mundo, ¿no? Si es el mejor jugador del mundo, pues tiene que ser el mejor también entrenando. Tiene que ser el mejor, el que dé ejemplo y el que sea responsable y que venga a trabajar con todo el equipo. Entonces, este tipo de situaciones, como les decía, y como hablábamos en la anterior clase, hay que trabajarlas con los dirigentes, hay que hablarlo con todo el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico tampoco tiene que permitir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que quedar de una entrada. Si quieren a un jugador determinado, pues bueno, bienvenido, pero que venga desde el principio y que trabaje como todos y se gane el puesto como todos. Eso hay que trabajarlo desde la parte, eso hay que exponerlo y hay que trabajarlo, hay que tratarlo con el dirigente. Explicarle que nuestro proyecto, entrenando, llevando adelante, fomentando a nuestros deportistas, a nuestros jugadores que estamos formando, pues vamos a lograrlo. Y lo que vamos a hacer, en vez de ganar título, vamos a sacar muy buenos jugadores que quizás en 1 o 2 años, pues nos den muchas glorias en los campeonatos. Entonces hay que trabajarlo y hay que charlarlo con nuestros dirigentes. Ellos tienen que ser parte de nuestra idea, de nuestro concepto de trabajo, porque si no son parte de nuestra idea y demás, y nos van a poner, venir a imponer cosas en cualquier momento, pues estamos de más. Sí, doctor, considero también que, bueno, hay que trabajar la psicología del niño porque también yo tengo hijos, entonces pierde un partido y ya se pone a llorar, entonces yo creo que es la acción de cada jugador, de cada niño, entonces muy importante trabajar tal vez esta lo que es la parte psicológica también, y ahí también viene por la suplantación, pues una vez también mi hijo tenía que jugar a Tarija, tenía que ir a jugar, su entrenador solamente, bueno, papá, deme su carnet, deme sus documentos, entonces otro niño iba a jugar en vez de él, ¿no? Yo considero que eso parte también de parte de la dirigencia, todo eso, y bueno, no se debe hacer eso, yo considero, se valoro mucho cuando uno llega pues con su propio esfuerzo a ser campeón y bueno, el equipo también pierde o gana, pues como equipo también lo ha hecho, ¿no? Entonces, siempre trabajar esa parte, doctor. Muchas gracias por lo que usted No, también no, está no hay por qué. exponiendo. Muy importante todo lo que es la Claro que psicología. sí. Es lo que les decía, ¿no? No solamente hay que trabajar la técnica, la táctica o lo físico, hay que trabajar la mente. Y todos los entrenamientos tenemos que enseñarles y tenemos que preparar a nuestros deportistas para el éxito y también tenemos que prepararlos para el fracaso. Una derrota, una pérdida de un campeonato es un fracaso, pero tienen que aprender a asumirlo como algo positivo, algo con lo cual van a aprender y con lo cual van a poder mejorar para el futuro. Y lo otro, pues se sale pues de los principios, ¿no? Eh, y una persona que no trabaja con principios, pues no carece ningún tipo de, de credibilidad, pues, ¿no? Y, pues bueno, con trampas no se hace, ¿no? Todo es, lo que hay que fomentar es el juego limpio. Y si nosotros, a partir de un tiempo ya estamos tratando de cambiar, ustedes están cambiando porque ustedes se están capacitando, ustedes ya están buscando otro tipo de formación, pues tenemos que cambiar todo este tipo de situaciones, porque de esa manera es la única forma en la cual vamos a poder llegar mucho más adelante. Más preguntitas, consultitas. Bien, creo que no hay más. Vámonos adelante. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las distorsiones cognitivas, ¿sí? A ver, si nosotros interpretamos situaciones que se plantean a lo largo de nuestra vida, entonces interpretamos situaciones que se plantean a lo largo de nuestra vida, entonces la realidad como tal no existe.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una interpretación, pero la otra persona tiene otra interpretación. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces, lo que tenemos que ver que las interpretaciones que se realiza cada persona, perdón, las interpretaciones que realiza cada persona de cada situación es diferente. Entonces, podemos tener una misma situación y la interpretación va a ser diferente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de ustedes o de una tercera o cuarta persona. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro en la mente, que nosotros podemos dar una interpretación y los demás pueden dar otro tipo de interpretación. Podemos coincidir en varias interpretaciones y en base a eso sí se va a poder crear una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo piense que mi interpretación es la realidad, pues estoy actuando sesgadamente y eso no me va a llevar a ningún lado, más bien va a hacer que me encierre, me enfoque y no acepte las ideas de los demás. ¿Qué son entonces las distorsiones cognitivas? Nada más que son fallos a la hora de interpretar la información de las situaciones y la mayoría de las veces se presentan como pensamientos automáticos que son aprendidos, espontáneos y por tanto difíciles de desviar, ¿sí? Generalmente suelen ser mensajes muy breves, muy cortitos y específicos que se expresan a veces en términos categóricos como tengo que, debería de o he de, ¿no? Entonces, generalmente la persona, el deportista, tiene este tipo de fallos a la hora de interpretar. Nosotros tenemos la idea, él capta la idea, pero la interpreta mal, ¿sí? De una manera no adecuada. Y esto va a hacer que automáticamente le venga una idea o le crea una idea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar justamente en esa parte para que el deportista pueda interpretar de una manera adecuada la información que nosotros le estamos transmitiendo, la información que queremos que él la maneje y la trate, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar las distorsiones cognitivas? Uno, obviamente, todo esto hay que hacerlo pensando en la conducta del deportista. Esto tenemos que hacerlo de una manera objetiva. Tenemos que hacerlo observando para que podamos realmente determinar si es que hay algún tipo de una distorsión y podamos tratarlo. Ya les he dicho, en la cancha es clarito, conocemos a nuestros jugadores, entonces nosotros podemos identificar rápidamente cuál es el que está empezando a tener una distorsión cognitiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para evitar las distorsiones, tenemos que identificarlas, ¿sí? En el día a día, en el trabajo, en el entrenamiento, en el partido, en el momento que están en la... O sea, nosotros o ustedes como entrenadores tienen que estar permanentemente observando cómo llega su jugador, cómo se tratan entre ellos, cómo se saludan. A veces alguno lo hacen a un lado, entonces hay que empezar a ver por qué, analizar. Quizás el que está aislado es el que tiene la distorsión o son los amigos, entonces permanentemente tenemos que estar observando este tipo de detalles para ver y mejorar lo que es nuestro grupo y ver el trabajo que estamos realizando, ¿sí? Ya una vez que identificamos nuestras distorsiones, pues hay que buscar pensamientos alternativos, un poquito más realistas para sustituir por el pensamiento malo o la idea equivocada que tiene el deportista, ¿sí? Para eso obviamente tenemos que tener mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la corrección a nuestro deportista, tenemos que darle una base fundamental, lógica o científica o literatura, donde él realmente pueda convencerse que lo que nosotros le estamos haciendo, lo que le estamos corrigiendo, pues es la verdad, ¿no? No simplemente porque lo estamos haciendo, ¿sí? Porque a veces ellos se enfrascan tanto en sus ideas que pues no van a asimilarlo si es que no tienen o no va reforzado de una base fundamental
que corrobore lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, es importante en cada entrenamiento, les reitero, en cada partido, en cada reunión que tengamos con nuestro grupo, ver y tratar de identificar las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y una vez que las identificamos, aislamos al individuo o aislamos al grupo y empezamos a trabajar en conductas favorables que puedan mejorar la actitud del deportista y por hecho va a mejorar la actitud o va a mejorar el grupo. Recuerden la teoría de campo, ¿no? La teoría de campo es, si uno afecta, puede afectar a los demás. Entonces, si nosotros mejoramos a uno, puede mejorar también a los demás. Entonces, ¿cuáles son las distorsiones? Son un sinfín de distorsiones, ¿sí? Hay bastantes, pero hay cuatro dentro de lo que es la psicología deportiva, hay cuatro distorsiones que son muy, muy frecuentes y son las que vamos a empezar a analizar. Tenemos lo que es la sobregeneralización, tenemos lo que es el racionamiento emocional, tenemos el sesgo confirmatorio y tenemos los debería, ¿sí? Básicamente, estas son las distorsiones más frecuentes que vamos a ir encontrando y que las vamos a ir analizando una por una en este momento, ¿sí? Empezamos entonces con la sobregeneralización. Consiste en extraer conclusiones de unas pocas experiencias y aplicarlas a situaciones no realizadas. Esta parte se las entiende mucho mejor con ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice aquí. Si he fallado un penalti, pues no voy a meter un penalti nunca. Es una idea que ya se les mete en la cabeza. ¿A cuántos de ustedes no les ha sucedido? Justo el partido importante para clasificar, he fallado el penal. Pero bueno, luego ha metido gol mi amigo y hemos ganado. Pero en la cabeza del jugador está esto. En el siguiente partido hay un nuevo penal, anda a patear. No, porque voy a fallar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está haciendo una distorsión cognitiva porque él ya está sobregeneralizando en base a una experiencia mala que ha tenido. Entonces, lo que él dice es, me voy a meter, nunca más voy a meter un penal, nunca más. Entonces, ¿qué es lo que busca? Nunca más va a patear un penal. Otro ejemplo, si has realizado un mal pase, pues no sé dar buenos pases y no voy a dar un buen pase nunca. ¿No? A veces le decimos, es un buen pase. Y el otro lo toma o lo asume tanto que agarra y dice, puta, no sé dar buenos pases. Y agarra y dice, no, profe, estoy mal, me sentaré, no, me he cansado, no, me duele. ¿Por qué? Porque dentro de su cabeza lo que está generando es esto, que no voy a dar nunca buenos pases. Entonces nosotros tenemos que llegar a identificar que está sobregeneralizando su problema o una mala experiencia que lo que está haciendo es afectar su rendimiento del día a día. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar todos estos aspectos en cuanto a la experiencia, ¿no? Por eso dice que para evitarla se debe cambiar las expresiones que generalizan por otras como. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro deportista? En vez de que él piense, no voy a meter un penalti, a veces no voy a meter un penal. Tranquilo, a veces no vas a meter, pero la mayoría de las veces vas a meter. O es posible que hagas un mal pase, pero no importa, después vas a hacer buenos pases. Entonces, si nosotros hablamos y conversamos con nuestro deportista y le explicamos, le hacemos, como les digo, hacer con él un análisis de esto, de que no es que no voy a meter, a veces puedes fallar, pero a veces puedes meter. Entonces, él ya va a cambiar ese concepto cognitivo que ya está grabado y que está metido en su cabeza. No voy a meter, hay que cambiarlo por el a veces o el es posible. Entonces, tenemos que tratar de cambiar esas ideas radicales que a la larga van a hacer que el otro no tenga un buen pensamiento, no sea positivo y que obviamente desmejore y que haga que su rendimiento baje. Generalmente, este tipo de distorsiones se caracterizan por términos absolutos. Él siempre va a decir, nunca, todo, nada. Entonces,
como les decía, siempre tenemos que tratar de hablar. No hables así, no digas nunca, no digas siempre, siempre fallo. No, no, a veces fallamos. Es posible que falle. Entonces, de esa manera, en la cabecita de nuestro deportista, que va a ser pequeñito, porque si les enseñamos desde pequeñitos, entonces vamos a tener grandes jugadores. Ya en los grandes es un poco más difícil, pero igual hay que trabajarlo. Entonces hay que empezar a decirles, cambiarles, no digas eso, no es que nunca vas a meter, nunca me va a meter, no, a veces puedes fallar, a veces puedes hacer buenos pases, a veces juego mal, no es que siempre juego mal. Si yo siempre juego mal o siempre voy a estar en el banco, pues siempre voy a estar en el banco. A veces puedo estar en el banco, pero a veces puedo ser titular. O es posible que esta vez vaya al banco de suplentes. O sea, son ideas con las cuales estamos cambiando esta sobregeneralización, ¿sí? De hecho, hay que inculcarles a todos nuestros deportistas y a todos nuestros jugadores que una mala experiencia no va a marcar las demás. O sea, porque una vez haya fallado el penal o porque una vez no haya tapado un tiro libre, no quiere decir que todas las demás que vengan van a hacer lo mismo. Cada situación es independiente y es diferente. Y eso lo tenemos que hacer hablando. Entonces, en el momento en que nosotros identifiquemos un problema como este, por ejemplo, en que, pucha, yo soy arquero, en que, pucha, las sacas las bolas, las mejores bolas del ángulo, vuelas, haces todo, pero te entran los peores goles. O sea, los goles más chistosos, rosquito, que de cabecita, o sea, cosas feas. Entonces, ese rato lo que tenemos que hacer como entrenadores es conversar con nuestro arquero, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya va a empezar a generar algún tipo de distorsión conjuntiva y si llega a una sobregeneralización, pues nunca va a estar más seguro en el arco y pues le van a entrar goles por todo lado. Entonces, tenemos que enseñar y tenemos que hablar. Siempre hay que dar la contención a todos nuestros jugadores en cualquier tipo de situación que se les pueda presentar. Como festejamos sus goles, como festejamos sus atajadas, también tenemos que contener lo que fallan, tanto al hacer goles, al hacer pases, al hacer jugadas o al tapar algún tipo de tiro libre para los arqueros. Entonces, siempre tenemos que realizar la contención. ¿Por qué? Porque el que ha fallado o el que ha errado siempre se siente como la peor persona del mundo. Siente que todos los ojos están sobre él y que todos lo están juzgando. Entonces tenemos que trabajar también en grupo en los entrenamientos y enseñarles que no tiene que haber eso, nadie juzga, todos nos apoyamos. ¿Por qué? Porque al final, como dice un profesor, todos ganamos o todos perdemos. ¿Sí? Bien, vamos con la segunda distorsión, el racionamiento emocional. El racionamiento emocional consiste en pensar que lo que se siente emocionalmente es la realidad. A ver, vamos a verlo con un ejemplo. A ver, ¿qué podemos ver aquí? No me ha salido un ejercicio que ha propuesto el entrenador y como me siento fracasado, pues soy un fracasado. ¿No? Entonces, él ya está haciendo un racionamiento y lo está transformando en algo emocional que en cierto grado viene a ser, es exagerado, ¿no? Porque no puedo hacer el ejercicio que el entrenador me quiere dar, pues me siento fracasado, entonces soy un fracasado, ¿no? Imagínense lo que piensan, ¿no? Y a veces esto puede llegar a la sobregeneralización, a la distorsión que hemos visto anterior. ¿Y qué puede agarrar y puede decir? Pues ya no solamente soy un fracasado, sino soy un fracasado en la vida, ¿no? No me sale nada mal. Entonces, ya está teniendo una distorsión en lo que es su racionamiento emocional. Su emoción ya está afectando mucho más. Esto, como dice acá, este tipo de distorsión puede aparecer cuando no manejamos correctamente nuestras emociones. Por esto es importantísimo, esta es una de las distorsiones que más rápido tenemos que detectar porque más rápidamente va a afectar a la persona y como les decía, va a tender a llegar a la sobregeneralización y entonces ya vamos a tener dos distorsiones y no solamente una. Entonces tenemos que identificarlas rápidamente, tenemos que manejar estas emociones y que tenemos que empezar a trabajarlas, ¿sí? Estas distorsiones generalmente pueden aparecer cuando no manejamos correctamente nuestras emociones.
no somos conscientes de ello y podemos hacer cosas que quizás no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, como dice acá el ejemplo, ¿no? O sea, no he podido hacer lo que el entrenador y es un fracaso, soy un fracaso y pues bueno, soy un fracasado. Y eso más que todo se da por el manejo de sus sentimientos. Y como les digo, tenemos que identificarlo rápidamente porque si no va a conllevar a mayores trastornos. Y si nosotros tenemos un deportista, un jugador que se siente fracasado, pues no nos va a rendir ni el 50% y todo lo que haga lo va a hacer a medias o no lo va a hacer. Y obviamente se va a sentir fracasado. Lo que hablábamos. Si él se siente, si no es necesario que yo le diga, eres un fracasado, eres un fracasado, un fracasado, un fracasado, para que directamente te sientas fracasado. Suficiente con que yo cada día me jabone o me meta a la cabeza y me diga que soy un fracasado. Pues obviamente me voy a sentir un fracasado y peor, voy a poder ejecutar todas las acciones o todo lo que el entrenador o todo lo que está preparado para nuestro entrenamiento. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces ahora de la tercera, que son las distorsiones cognitivas. ¿Sí? Vamos a hablar del sesgo confirmatorio. Como dice acá, es la tendencia a prestar atención de forma selectiva solo a la información que confirme nuestras suposiciones, ideas preconcebidas o hipótesis, independientemente que éstas sean verdaderas o no, ignorando lo demás. O sea, es desde el que lo que yo digo se hace y lo que yo sé, lo que está en mi cabeza es lo real. Lo demás no sirve. ¿Sí? Por ejemplo, si pienso que no doy buenos pases, solo me centro en los pases que no doy bien y no presto atención a aquellos que los doy correctamente, ¿no? Si ya en mi cabeza está, no doy buenos pases, no doy buenos pases, pucha, y más me voy a concentrar en los pases malos que en los pases buenos que estoy dando, ¿sí? Esta distorsión puede llevar una serie de peligros. En primer lugar, puede llevar a que el jugador o el deportista, tenga una falta de criterio, ¿sí? Ya que van a minimizar todo lo que está contrario a lo que nosotros pensamos, ¿sí? O sea, todo lo que piensan, vamos a minimizar todo lo que piensan los demás y nos vamos a concentrar solamente en lo que nosotros pensamos. Esto nos va a dar una falta de criterio. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando, ni estamos oyendo, ni estamos ni siquiera percibiendo lo que los demás nos están diciendo, ¿sí? En segundo lugar, generalmente hay una búsqueda de información sesgada. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a empezar a buscar lo que yo pienso y voy a empezar a descartar todo lo que creo que no es correcto, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es buscar información sesgada para poder afirmar mis suposiciones o mi hipótesis, sin escuchar a los demás. Volvemos al primer punto, ¿no? Que era la falta de criterios, donde no escuchamos a los demás, ¿sí? Por otro lado, va a favorecer el recuerdo selectivo, ya que vamos a empezar a recordar mejor aquello que concuerda con lo que pensamos y no vamos a estar pensando todo lo positivo que podemos tener. Volvemos al punto anterior, que era el recuerdo selectivo, donde la persona se va a enfocar solamente en eso y puede magnificar y puede llegar otra vez a la sobregeneralización, ¿sí? Puede ser esto positivo como puede ser negativo, entonces esto va a hacer que sus ideas preconcebidas pues ya estén mucho más, digamos, enfrascadas en él y que no se aperture tan rápidamente o que no se aperture al pensamiento o a las ideas de los demás. Y por último, obviamente, esta persona va a tender a ser prejuiciosa y va a tender a llegar inclusive hasta la hostilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o cuando el entrenador o otro de sus compañeros quiera plantear su idea o su pensamiento respecto a esa situación, pues lo que va a hacer inclusive generar un poco de hostilidad, porque va a decir, no, lo que yo estoy diciendo estoy en lo correcto y tú no. Y eso puede llegar inclusive a provocar la alteración
la persona, ¿no? Se cierra tanto que la persona no va a aceptar ningún tipo de ideas. Entonces, esto es importantísimo trabajarlo porque si va a empezar a generar un clima de grupo negativo, pues puede hacer que la otra persona reaccione y ya puedan llegar a otro tipo de situaciones que pueden llevar a deteriorar el entorno del grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? La misma manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de distorsiones, en este especialmente del sexo confirmatorio, lo que tenemos que hacer es ayudar al deportista o ayudar a la persona a que haga un análisis de lo que está diciendo y plantarle de una manera un poquito más tranquila la idea o lo que nosotros tenemos para poder contrarrestar lo que él piensa. Aquí sí es importantísimo que nosotros tengamos un respaldo para que él pueda ver que realmente lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo está dentro de lo correcto y no lo que él está pensando. ¿Por qué? Porque si nosotros, como hemos visto, siempre tiene esta tendencia a que su pensamiento y su idea es la correcta, pues tenemos que sustentarla de alguna manera para que él pueda comprender que realmente está equivocado y está errando. Pero él en su propio autoanálisis, ¿no? Pero para ello nosotros tenemos que conversar y tenemos que plantearle y presentarle toda la información para que él pueda hacer un análisis, autorregularse y corregir lo que es su distorsión. Obviamente, luego de que se ha hecho la corrección en este aspecto, en estos deportistas que tienen este tipo de sesgo, hay que hablar con el resto de los compañeros para que no se hagan la burla ni siquiera vayan hablando ya del tema. ¿Por qué? Porque para la persona que tiene este tipo de distorsión, pues en cierto grado, no en todos, pero en algunas, pueden tomarlo hasta como una derrota en lo que es sus ideas y sus hipótesis. Entonces, puede generarle hasta cierto tipo de molestia. Entonces, si hay una corrección, pues ya no es necesario hacer más nada. Y lo que hay que hacer es tratar de corregir a los demás para que ellos también puedan trabajar y ayudar a la persona. Ya les digo, o sea, trabajemos siempre en equipo, trabajemos en el individuo. Tenemos que enseñar a todos nuestros deportistas que todos nos ayudamos en cierto tipo de situaciones. Si yo estoy mal, pues nos ayudamos, lo apoyo. Si estamos bien, pues nos apoyamos también. Entonces, siempre hay que trabajar en equipo. La última distorsión que tenemos es la distorsión de los debería. Los debería, ¿no? El típico debería haber hecho esto, debería haber ido aquí, debería haber comprado, debería, ¿no? Los debería, como dice acá, sería el modo de centrar nuestra atención en aspectos no deseados. Tiene que ver con expectativas o demandas internas sobre las capacidades o habilidades tanto personales como los demás sin analizar si son razonables en el contexto que se dice. Por ejemplo, en el contexto interno, o sea, dentro de lo que son los deberías vamos a manejar el contexto interno y el contexto externo. El contexto interno se refiere a yo como persona y el contexto externo se refiere a yo dentro de los demás, dentro del grupo, dentro de mi medio ambiente, dentro de lo que es lo demás, ¿no? Por ejemplo, yo como persona, en mi medio interno, en mi contexto interno, podría decir, debería ser mejor cabeceador, ¿no? Debería, ¿no? O en el contexto de externo, puedo decir, mi entrenador debería haberse dado cuenta que me he esforzado y haberme puesto de titular. Mi entrenador debería, ¿no? Entonces, acá es donde tenemos que empezar a trabajar justamente en todo lo que son estos aspectos en el entrenamiento. ¿Para qué? Para que sacar de la cabeza esta palabrita que es el debería, ¿sí? Los deberías suelen surgir como respuestas a normas sociales y el hecho de sentir que nunca es suficiente, o sea, siempre ha faltado alguito, ¿no? Generalmente esto
genera presión, genera ansiedad y hace que los deportistas manifiesten conductas que no son necesariamente favorables para su felicidad o para su desempeño dentro de lo que es de la cancha, ¿no? Entonces siempre están pensando en la cabeza, en vez de concentrarse y en empezar a ejecutar, en vez de decir, debería ser mejor cabeceador, pues bueno, agarro y empiezo a trabajar más lo que es cabeza, empiezo a saltar. Profe, ¿qué puedo hacer para elevarme más? Bueno, fortificaré piernas, haré un poquito de gimnasio. Sí, si agarro y empiezo a generar más musculatura a nivel de los gemelos, cuádriceps, entonces voy a poder elevar más. Sí, profe, perfecto. En vez de decir debería. O sea, el debería es algo que nosotros vamos a estar postergando. En vez de decir el debería, lo que tenemos que hacer es cambiarle la idea que él tiene que empezar a ejecutar para poder ser el mejor cabezador. Lo mismo, mi entrenador debería haberse dado cuenta, no es que debería, yo lo tengo que demostrar en la cancha, yo lo tengo que demostrar en el entrenamiento de que sí me merezco lo que es la titularidad. Sí, puede ser que me he esforzado, pero quizás el entrenador tiene otra idea en el concepto de que se plantea un partido de fútbol, se plantea un partido determinado con un esquema del rival. Eso es lo que nunca vemos los jugadores. Los jugadores vamos a jugar y hacemos lo que el entrenador nos indica. Pero el entrenador pues ya analiza cada partido, antes, durante y después del partido. Analiza al rival, dice, él se fija cómo juega, en el momento del partido se está fijando en qué tipo de marca está haciendo, cuál es su ataque, y él automáticamente tiene que ver su equipo y tiene que ver su banco de suplentes y tiene que acondicionar a lo que se le está planteando el partido, ¿no? Entonces, no es que solamente por el esfuerzo que yo me voy a ganar el puesto de titular, sino que también hay situaciones que determinan el que yo pueda arrancar o como pueda arrancar de suplente, ¿no? Hay situaciones en las que se puede dar que yo voy a ser permanentemente titular, pero en algún momento voy a tener que ser suplente. ¿Por qué? No solamente porque me he esforzado, sino porque hay otros factores que pueden determinar quién sea o que no sea el titular. Entonces, siempre hay factores diferentes a lo que uno puede hacer en su esfuerzo. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son las 4 distorsiones más comunes. Estas son las que hay que identificarlas más rápidamente y hay que empezar a trabajarlas. Nuevamente, ¿cómo se las trabaja? Primero, observando, detectando, identificando. Y luego tenemos que hacer el análisis con nuestro deportista. No tenemos que interpelarlo ni imponerle nuestras ideas. Lo que tenemos que hacer es ayudarlo y guiarlo a hacer un análisis de sus acciones, sean buenas o sean negativas, en este caso negativas, y tratar de reforzarle y cambiarle el pensamiento. Piensen siempre en esto, cognitivo-mente. Lo que la mente hace, lo que la mente crea, el cuerpo lo ejecuta. Y si en mi mente no lo tengo claro, tengo un concepto erróneo, pues voy a ejecutar de una manera inadecuada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esos ideas, esos conceptos, esa estructura mental que tiene el jugador y cambiarle simplemente a veces con palabras o con ideas. ¿Para qué? Para que él pueda ejecutar de una manera correcta lo que nosotros queremos que él interprete. ¿Sí? Pues bien, el enfoque cognitivo de la motivación tiene como tarea la forma en que los humanos van a adquirir su conocimiento, van a representar su conocimiento y cómo van a utilizar el conocimiento. Entonces, dentro de lo que es el cognitivismo, parte fundamental del trabajo, pues es la motivación, ¿sí? Todo es la motivación para adquirir un buen conocimiento, para representar el conocimiento y para utilizar este conocimiento. Entonces nosotros, mediante la motivación, pues vamos a poder lograr que justamente todo este conocimiento con el cual estamos llegando, con el cual estamos transmitiendo a todos nuestros deportistas, va a poder aplicarlo en lo que nosotros queramos y como lo queramos, ¿sí? Entonces, ya yendo a la parte más del trabajo, de lo que a nosotros nos importa, porque todo lo que es la parte conceptual, pues tenemos que
generar mucha motivación para generar el conocimiento, para que ellos lo adquieran, lo representen y lo puedan utilizar. Un reaprendizaje condiciona un mejor rendimiento para que pueda tener un mejor rendimiento nuestro deportista. Y por esto, obviamente, como les decía, el entrenador o el psicólogo, si lo tienen que trabajar dentro de lo que son los entrenamientos, varias técnicas para que puedan mejorar nuestros deportistas, ¿sí? Tenemos varias técnicas cognitivas que las vamos a tocar más profundamente en la próxima clase. Ahora las vamos a ir tocando así un poquito superficialmente, para que ustedes puedan aplicarlos directamente en sus entrenamientos y en sus prácticas y en sus partidos, ¿sí? Son más de 20 técnicas, ¿sí? Pero deportivamente las más importantes para nuestros deportistas, pues básicamente son las técnicas de toma de decisiones, ¿sí? Importantísimo. Tenemos que enseñarles a tomar decisiones, no solamente uno. Obviamente tenemos al capitán, al líder, que es el que va a hacer todo, pero todos tienen que empezar a tomar decisiones en forma personal. Nosotros en el entrenamiento día a día les enseñamos la jugada, la jugada, la jugada. Y a veces queremos que nosotros salga la misma jugada, pero a veces no, la situación del partido, el rival se plantea de otra forma diferente que nos saca, digamos, de la estructura o de lo que habíamos entrenado. Entonces, ese momento, el deportista individualmente tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Para qué? Para hacer la variable y que pueda hacer la jugada, ya sea una diferente o la que hemos entrenado, pero tiene que tener la decisión, porque si se va a rajatabla, lo que no, el profe me ha dicho que me mueva paralela, que haga la paralela, que haga la diagonal, pero no sale la diagonal, entonces agarro y hago el pase y en vez de hacer la diagonal hago la maga y hago la paralela y me sale la jugada, porque ahí estoy vaciando. Entonces, en ese momento tenemos que enseñarles a nuestros deportistas que no tiene que ser, que todos nuestros sistemas no son rígidos y duros, sino que son flexibles, y a él darle la opción de que tome las decisiones, sea buena o sea mala. Cuando es buena, pues la aplaudimos, y cuando es mala, no la reprimimos, no la hostigamos, ni la molestamos, ni la recriminamos, sino la corregimos, ¿no? En el momento de que acaba el partido, se hace un análisis y le pregunta por qué has hecho esto. Porque he visto que esto, que el otro. Entonces, en eso nosotros podemos intervenir y decir, bueno, está bien lo que tú estabas pensando, pero no te has fijado en que esto. Entonces, en el momento en que tú tomes una decisión, tienes que fijarte en esto. ¿Para qué? Lo que estamos haciendo es guiarlo para que él pueda tomar a la larga, de mucho más adelante, unas decisiones mucho más correctas que puedan beneficiar al equipo, ¿sí? Técnicas de relajación. Importantísima. Antes, durante y después del partido, ¿sí? ¿Por qué? Porque deportistas que están con la mente en otra cosa, que mi chica, que mi esposa, que mi tarea, que en el trabajo no me han dado permiso, ahora no sé, me llamarán a... Tenemos que enseñarles también técnicas de relajación para que ellos puedan liberar la mente, ¿no? Como les he dicho, se extrapolan de su mundo, hay que sacarlos de su mundo y hacerlos concentrar en lo que es nuestro mundo del deporte y en el momento que están haciendo. Es un tiempito que va a estar ahí, tiene que concentrarse. Para eso hay técnicas que ayudan a que el deportista se relaje, que libere un poquito su mente y que pueda concentrarse y tomar mejor las ideas que nosotros le vayamos planteando. Técnicas de energización, técnicas con las cuales se les puede activar. No solamente activamos el cuerpo, activamos la mente. Tenemos que activar la mente. Por eso hay momentos en las concentraciones que nosotros veíamos a los deportistas, ya vayan a sus cuartos, se echaban, y cuando ya vamos a la cancha, algunos estaban despertando, otros habían estado clavados en el celular, o sea, estaban con su cabeza en otra cosa, unos seguían dormidos. Entonces, hemos visto que tanto como se debe hacer la activación muscular, es importante la energización, la activación de la mente, y esto se hace con ciertas técnicas, cierto tipo de actividades en las cuales empiezan a reaccionar, a mejorar la sinapsis en su cerebrito, y ellos hacen que lleguen más atentos, más despiertos al partido, y no así arrastrándose, dormidos, a medio despertar.
resulta que llega el partido en medio tiempo y recién están reaccionando, recién están despertando. Nosotros tenemos que hacer que ya lleguen despiertos a la puesta en calor. Técnicas de imaginación. Es importantísimo fomentar la imaginación, porque gracias a la imaginación, pues vamos a empezar a crear variables. Y ellos tienen la mente limpia, fresca, pues van a poder hacer una jugada de tiro libre. Entonces, ese rato tienen la idea, pero yo estoy viendo que el jugador se está poniendo en otra posición, el que me está marcando, en vez de ir aquí, como lo he explicado el entrenador, se está yendo aquí. Entonces, ese rato yo me puedo imaginar, ¿sabes qué? Te la doy de taquito y vos tú le tocas el pase aquí a la punta, haces la L, la tiras al centro y el otro llega al segundo palo y la mete. O sea, tenemos que hacer técnicas para que ese rato su mente, la mente del deportista tiene que ser rapidísima, ¿sí? Por ejemplo, esta parte hay que la trabajo bastante con los arqueros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la mente mucho más rápida. ¿Por qué? Porque en el momento del 1-1 con el rival, tienen que empezar más rápido que él. Tienen que pensar viendo y pensando qué es lo que va a hacer. Con los movimientos ya saber hacia dónde, hacia qué lado va a ir, entonces hacia qué lado me voy a lanzar, o el momento en que sé que la voy a jalar, entonces lo espero. O sea, tiene que ser mucho más rápida su mente, ¿sí? Entonces, para eso, ese rato tiene que imaginarse todas las posibilidades y resolverlas en una fracción de segundos, ¿sí? Solo así va a poder reaccionar de una manera adecuada a lo que o a la situación que se le está planteando, ¿sí? Lo más importante, técnicas de atención. Si nosotros no tenemos la atención, si nosotros no hacemos la atención, no captamos la atención, lo que hablábamos en la pregunta anterior, pues no van a captar todo el aprendizaje que nosotros le vayamos dando, pues no lo va a tener. Entonces, hay técnicas también para mejorar la atención de los deportistas. Siempre tiene que ser algo que les llame, que les agrade bastante y que caiga bien a todo el grupo, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de una forma aburrida, ya pongan esto, a ver, caliente, o sea, tiene que ser un poquito más dinámico y hasta participativo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? A ver, tú habla. Entonces, eso va a hacer que todos se pongan atentos y que no estén hablando entre sus compañeros, porque sé que cualquier rato le voy a preguntar, a ver, tú explícame la jugada. ¿La has entendido? A ver, ¿cómo la harías? Explícale a él, explícale al compañero. Tiene que ser mucho más participativa para que todos ellos estén atentos a lo que estemos explicando y a lo que estamos enseñándoles, porque si no están atentos no van a captar y no van a ejecutarlo de una manera adecuada. La concentración, más que todo, para la ejecución de todo lo que nosotros les estemos enseñando. Si nosotros les enseñamos a concentrarse, van a poder en su mente poder concebir, crear o desempolvar un ratito su estructura mental, van a poder ver bien su mapa mental y lo único que van a hacer es ejecutarlo, ¿sí? Pero para eso se necesita concentración. Pero si está mi mapa mental ahí con todo lo que he entrenado, con todo lo que el entrenador me está pidiendo, pero de pronto pasa otra cosa por mi cabeza, por decirles, ay, la nueva película que está dando, pues me tapa la visión o me va a tapar la idea mental y no la voy a ejecutar de una manera adecuada. Entonces es importante enseñarles a concentrarse para que ellos puedan tener un plano ideal de su mapa mental para que puedan ejecutarlo en la situación, ya sea en el entrenamiento como puede ser también en el partido. Técnicas de respiración. Ya habíamos visto en lo que es fisiología del deporte, una de las nociones más importantes que existe es la respiración. ¿Por qué técnicas de respiración? ¿Por qué la respiración? Recuerden que cuando nosotros respiramos de una manera adecuada, estamos metiendo mayor cantidad de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno se está distribuyendo a todas las células de nuestro cuerpo y obviamente a nuestro cerebro. Entonces, cuanto mejor respiremos, cuanto más oxígeno llega a nuestro cerebro, pues nuestras células, nuestras neuronas van a poder pues más rápidamente descifrar los problemas, van a poder resolver las situaciones. Pero si yo no sé respirar, no sé respirar, en vez de respirar estoy jadeando por la boca, entonces estoy metiendo más dióxido de carbono, no llega una cantidad adecuada de oxígeno a mi cerebro y pues no estoy haciendo sinapsis, ¿sí? Entonces es importantísimo la respiración. 1,
para la concentración, para una mejor sinapsis y obviamente que va a ayudar a que nos relajemos. En situaciones en las que estamos en mucho estrés, estamos en un partido tenso, ¿qué tenemos que hacer? Pues saco a mi jugador, lo hago respirar un minuto. A ver, técnicas de respiración. Si ya lo he trabajado en mi entrenamiento, ya no tengo que explicarle. Automáticamente descansar y respirar. Suficiente con que le diga respirar y él va a empezar a aplicar todas las técnicas que le hemos enseñado, con las cuales va a relajarse, va a tranquilizarse, va a bajar un poquito sus niveles hormonales que sabemos que afectan y va a poder enfocarse mejor en lo que es el partido y en lo que nosotros queremos como objetivo, ¿no? Porque a veces se desenfocan, especialmente cuando hay situaciones trifulcas, peleas, se desenfocan y ya quieren pelear. Entonces hay que sacarle un minuto y vamos a hacer que él se relaje. Obviamente lo ideal es que eso ya lo aprendan en el entrenamiento y él salga un minuto, relájate, y él mismo automáticamente decir, profe, ya estoy listo. Y nosotros obviamente nos vamos a dar cuenta con la expresión, hasta con el tono de voz, si realmente él ya se ha relajado y está mucho más tranquilo. Entonces es importante que también trabajemos lo que son las técnicas de respiración. Y obviamente lo más importante para mí siempre, yo les digo, para mí siempre lo más importante viene a ser la parte recreativa y la parte de diversión. Técnicas lúdicas. Técnicas lúdicas se refiere básicamente a todo lo que es la diversión, ¿sí? Si yo lo hago y me divierto, lo estoy haciendo feliz, lo estoy haciendo alegre, me gusta, me agrada, y pues lo voy a ejecutar de una mejor manera. Entonces también hay que trabajar estas técnicas lúdicas dentro de lo que es el entrenamiento. A veces, después de un entrenamiento de 2 horas donde se ha trabajado marca, se ha trabajado ataque, jugadas, tiros libres, se juega equipos, se juega fútbol alemán, un equipo sale, entra otro y demás. Y el jugador está tenso. ¿Por qué? Porque el profesor le está diciendo, haz la jugada, sacala por la derecha, tú marca, tú presiona. Pues bueno, está cargado, ¿no? Está tenso. Entonces hay un momento que generalmente se puede dar al finalizar el tratamiento. Pues bueno, vamos, 5 minutos, pichanga, jueguen a lo que quieran. Uy, van a verlos, van a empezar a hacer sus rosquitos, taquitos, sombreritos, el arquero va a salir, o sea, se sueltan, se relajan y está más tranquilo. Obviamente, eso va a determinar que ellos liberen toda esa carga adrenérgica y lo hagan de una manera más acorde. Y nosotros tenemos que seguir observando, porque si vemos que hay un mejor rendimiento, pues bueno, en el rato del partido tenemos que dejarlos, no presionarlos tanto y tratar de hacer que ellos empiecen a divertir, porque la mayoría de las veces, como les digo, cuando se divierten, pues la pasan muchísimo mejor y salen muchísimo mejor las cosas. Se sueltan mucho más, están mucho más tranquilos, tienen la mente más limpia, no están pensando en que me equivoco, no me equivoco, por ahí empiezan con sus distorsiones y dicen, puta, no, mejor no le meteré ese pase porque si me equivoco lo voy a arruinar, no, entonces mejor volveré atrás, o sea, hay que tratar de también crearles el ambiente para que ellos puedan desenvolverse de una manera acorde y no tengan ningún tipo de inconveniente para desarrollar todo lo que han aprendido dentro de lo que es el entrenamiento, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Ahora sí estoy listo para todas las preguntas que puedan tener. Doctor, Hola, buenas noches, Walter, ¿cómo está? para disculpar nuevamente. Doctor, también en cuanto hablaba de la respiración, mire que yo también he venido a jugar una vez desde allá, desde Coroico nos ha tocado jugar allá a Colquiri. Y el cambio del clima, todo eso, ¿no? Usted sabe que Coroico es cálido, justamente Claro, Colquiri es frío. Y los estudiantes siempre han tropezado con lo que es el clima, el frío, todo eso. Entonces, veía también, como usted dice, es muy importante la respiración y los estudiantes también, pues, paraban, muchos de ellos paraban lo que es en la ambulancia, oxigenándose ellos. Yo creo que también eso ha permitido también para tener buenos frutos para los estudiantes, porque ya con la oxigenación ya se sentían un poco mejor ellos y bueno, me ha dado muchos frutos también y considero que todos se quejan, los que vienen a jugar, digamos, de Paraguay, vienen a jugar a Bolivia y ese temor a la altura
están siempre con el oxígeno en mano, entonces influye eso mucho también psicológicamente, considero, no sé, quisiera ver su punto de vista de usted, doctor. Muchas gracias también. Claro que sí, fisiológicamente, gracias por la pregunta. Claro que sí, fisiológicamente hablando, sí, la altura afecta, ¿no? Afecta, se ha comprobado que afecta a los que vienen de la costa, ¿no? Pero bueno, las primeras 8 horas no se siente el efecto, ¿no? Por eso algunos llegan sobre la hora para jugar, la mayoría llega directamente, porque el proceso de adaptación recién se da a las 48 horas. Pero bueno, lo que hay que hacer, pues siempre es planificar. Si sé que voy a ir a un lugar de altura, pues aparte de que tengo que trabajar más la parte ventilatoria con mis jugadores, la parte de recuperación, pues también tengo que trabajarles por la mente, ¿no? Porque si yo agarro y yo vivo en la altura y me vienen, no sé, un equipo del Brasil y empiezo a poner una ambulancia, pongo poner tanques de oxígeno, pongo médicos, en cierta manera los estoy afectando psicológicamente porque indirectamente les estoy diciendo que sí se van a sentir mal y ellos en su cabeza van a empezar a sentirse que les falta el oxígeno, que están mal y que en cualquier rato se van a desmayar. No sé si han visto ustedes los equipos que ya vienen de otros lados. Antes tenían sus tanques, 3, 4 tanques de oxígeno, entraban ahí a la cancha en su banco de suplentes. Ahora ya no los tienen. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que más era el efecto psicológico de ellos el ver el tanque de oxígeno, porque si yo lo veo, voy corriendo, me siento, me falta aire y lo tomo. Entonces ya han ido trabajando mucho con ellos en la parte mental y inclusive ya han empezado a trabajar con lo que es la cámara hiperbárica, ¿no? Los han metido a cámara hiperbárica, que sí funciona, les ayuda. ¿Por qué? En la cámara hiperbárica los ponen en condiciones como las que van a jugar. Entonces, les ayuda un poquito, pero más es el efecto psicológico que crean ellos. Yo me acuerdo, hace una eliminatoria lo vi correr a Di María de Argentina, corría mucho más que cualquiera de los jugadores bolivianos y no se cansaba. No, resulta que antes de venir había hecho 3 días de cámara hiperbárica y entonces él, pues cuando ya estaba correteando aquí, pues se sentía ahí. Entonces, mucho hace el aspecto psicológico. Entonces, si nosotros preparamos y planificamos y trabajamos también, como les digo, la mente nos trabaja, no nos va a afectar, chicos, vamos a estar bien, vamos a jugar por tiempos, no vas a jugar, si tú juegas 10 minutos, pues vas a jugar ahora solamente 5 para que puedas salir y recuperar. Entonces tú tienes que estar listo para entrar. Entonces el tiempo es recuperación. Entonces ellos no van a sentir ese tipo de deficiencias, ¿sí? Lo propio, si a mí me toca ir a un lugar más bajo, a Santa Cruz, donde hace mucho calor, entonces les digo, pues chicos, tenemos que hidratarnos bien. Tenemos que tomar agüita antes de ir, ya saben las técnicas del agua para nuestra preparación, ¿verdad? Vas a descansar 3 minutos, vas a jugar, te vas a hidratar, vas a volver a entrar. O sea, tenemos que trabajarlos también y entrenarlos también en ese aspecto. ¿Para qué? Para que ellos no lo sientan tan así, porque a veces es más la somatización de nuestras ideas. Somatización quiere decir eh, volverlo fisiológico, volverlo algo que está más que todo en nuestra mente, ¿no? A veces uno dice, ay no, me va a doler, sí, juro que me va a doler, y ni siquiera le están poniendo la inyección y ya le está doliendo. Y no, sí, sí, me duele, pero es más por lo que está en su cabeza y ha generado. Lo que nosotros hablamos en medicina es somatización del dolor. Entonces, muchas veces ellos cierto tipo de malestares. Ay, no, sí me va a faltar oxígeno, entonces somatizan y pues empiezan a sentir estas molestias. Entonces, todo hay que trabajarlo y hay que planificarlo. Todos esos aspectos, dentro de lo que hemos visto hoy día, está clarito. Uno de los factores que afecta a la parte cognitiva es el factor ambiental. Entonces, tenemos que tomarlo muy en cuenta para nosotros, para nuestros jugadores, especialmente si es que vamos a realizar viajes a otros entornos donde no vamos a estar. Tenemos que preparar a nuestros jugadores para jugar en un coliseo lleno como en un coliseo vacío, donde te griten de todo o donde ni siquiera escuches a tu entrenador. Entonces, tenemos que trabajar para todos ese tipo de situaciones. Ustedes como entrenadores, la mayoría son personas que ya han jugado, que han estado en campeonatos nacionales, internacionales, entonces es importante
que ya con toda esa experiencia que ustedes tienen, puedan aplicarlo en sus entrenamientos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, profesor. Julio, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Más que una pregunta, es una anécdota, algo que me pasó hace tiempo y que en un minuto todo se me vino abajo. Estaba con pulguitas o bichitos es en este caso. Ajá. Nos habíamos preparado para las octavas y el partido estaba llevándose espectacular, como se dice, con los pequeños. Y en una de esas, uno de los pequeños se pone la tranca, ¿no? O hace caer al rival y bueno, le sacaron amarillo. Y yo iba a decir, vamos muchachos, y en una de esas que se escapaba el equipo rival, yo le digo al pequeño, agarró el balón, pues, ¿no? Me entrega con la mano, se vino el penal, le sacó la roja, salió llorando, el arquero no quería tapar, otro no quería ingresar, realmente todo se me vino abajo, y bueno, es una anécdota que me pasó. Entonces, la forma de expresarse, de estar en la cancha y de acompañar a los chicos hay que tomar muy en cuenta. Gracias, doctor. Correcto. No, gracias a ti, Julio, por la experiencia, y es evidente, ¿no? Es lo que les decía, es importante el comportamiento que podamos tener. El jugador está permanentemente viendo las actitudes que nosotros podemos tener y puede asimilarlas. Ya les decía hace un rato, si me ve a mí como entrenador llamando la atención y gritando a un compañero, pues eso yo lo voy a aprender y pues también voy a empezar a gritar y voy a empezar a llamar la atención a mi compañero. Entonces es importante que al rato del partido tratemos de mantener la mayor cordura y transmitirlo, ¿no? Si nosotros transmitimos tranquilidad a nuestros jugadores, ellos van a hacer lo correcto, pero si nosotros somos los primeros en generar el desorden, empezar en generar los problemas, pues todos van a empezar a generar problemas y pues bueno, ya va a ser más difícil controlarlos a todos. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta o quizás también alguna anécdota que nos quieran contar? Me parece bueno, importante. Porque de eso también se aprende, de las anécdotas y de todo lo que nosotros pasamos, es lo que más aprendemos, ¿no? Preguntitas. No tienen preguntitas, anécdotas, historias, vivencias. Algo que también quieran compartir con todos, ¿no? Doc, una preguntita. Sí, Juan Carlos, adelante. Doc, me pasó en un partido de que estaba, como siempre los papás se meten, ¿no ve? Cuando gritan, y justo a uno de mis jugadores que era el mejor que tenía, erró un gol, ¿no? Y bueno, su papá se alteró, le dijo de todo al pequeño, pero no solo lo sacó o sea, lo desconcentró a él, sino a todo el equipo. Tengo que trabajar psicológicamente con el jugador, con mi jugador, con todo el equipo. Tienen que trabajar con el papá, con los papás, es lo que decíamos en la anterior clase, hay que trabajar con los Pero papás. no es imposible hablar, pero si en ese momento estamos jugando, pero Ese rato lo que hay que hacer es darle, como les decía, hay que darle la contención al muchacho, al niño que ha fallado el penal y mostrar el apoyo, porque si nosotros, o sea, como les digo, especialmente los niños, ellos actúan en reflejo a lo que nosotros ven. Los entrenadores son como su espejo. Si lo ven al entrenador gritar, van a gritar. Si lo ven protestar, va a protestar. Pero si ustedes ese rato agarran y al que ha fallado el penal, vamos, le levantan el ánimo, los demás chicos le van a decir lo mismo. Van a empezar a animarlo y van a empezar a que genere un mejor ambiente y que mejoren. Pero si nosotros somos los primeros en llamar la atención a los retardos, pues vamos a afectar a todos. Es lo que ha pasado en la situación que ha tenido, ¿no? Que ha sido el papá el que le ha llamado la atención y pues les ha sacado, bueno, yo pienso que lo que ha hecho es asustarlos a los demás y ya los ha desconcentrado y los ha desenfocado en lo que estaban, ¿no? Pero ahí va la parte fundamental en ese momento, en la fase aguda, agarrar y actuar rápidamente, inteligentemente, contrario a lo que hace el papá y decirle, bien, no importa, has fallado, la próxima vas a meter. Vamos chicos, adelante. Entonces, volverlos a meter. Rápidamente tenemos que volverlos a meter en lo que es el partido y concentrarlos. Y lo único que podemos hacer es
apoyarlos, apoyarlos y apoyarlos. Gracias, doctor. No, a ti, Juan Carlos. Las preguntitas, consultitas. Bueno, creo que ha quedado claro, Paulino. Sí, Bien, eso sería todo entonces por hoy. perfecto, Mauricio, muchas gracias. Excelente tu explicación y disertación. Como no hay preguntitas, vamos a suponer que todos están tranquilos, contentos y han entendido sin ningún problema. A menos que hayan estado viendo otra cosa, que lo dudo, porque el miércoles era el partido del Bolívar. Ah, Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos por el día de la noche de hoy. Gracias a todos por su participación. Gracias a ti, Mochi, por tu disertación. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense. Dios los bendiga. Y que tengan también un buen descanso. Hasta el día lunes. Muy buenas noches. gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao, Gracias. Paul, gracias. Buenas noches.